Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles el día de hoy acerca de la interpretación conforme. ¿En qué consiste este principio? ¿Cuál es su fundamento constitucional? Y hablaremos también de dos jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó a partir de la resolución de casos en donde aplicó el principio de interpretación conforme. Para abordar el tema, cabe aclarar que en mi video que se refiere al principio de interpretación pro persona, hablamos acerca de los principios generales del derecho, dimos una definición y sus características, pero para el presente video vale la pena recordar que los principios generales del derecho son aquellos a los que un juez o juzgador recurre para resolver casos que no tienen definición específica o al menos no una clara en las normas vigentes. El sustento constitucional del principio de interpretación conforme lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución Federal y que textualmente señala: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De hecho, del párrafo que les acabo de mencionar, nacen dos principios de interpretación de las leyes. En la primera parte tenemos al principio de interpretación conforme a la Constitución y en la segunda parte del párrafo tenemos el principio de interpretación pro persona, del cual ya hicimos un video. ¿Y qué debemos entender por principio de interpretación conforme? Es el que se presenta cuando existen dos o más posibles formas de interpretación al sentido de un artículo, de una norma. Es la elección que tome el juez o tribunal respecto a cómo resolverá el caso a partir de esas posibles interpretaciones. Debe ser aplicando aquella norma que esté de acuerdo con el texto de la Constitución Federal, la que sea más congruente con este texto, la que se lleve mejor, lo cual viene a confirmar la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes. Dicho de otra forma, el principio de interpretación conforme significa que al momento en que se va a aplicar una norma a un caso concreto, al existir varias posibilidades de interpretación, la interpretación conforme significa que el juez debe aplicar la que mejor se ajuste al texto de la Constitución, pues ello queda como un criterio de selección obligatorio para dicho juez o tribunal. Es importante que les mencione que no se puede argumentar la aplicación del principio de interpretación conforme cuando la norma que se va a aplicar para resolver un juicio es clara y no admite interpretaciones. Allí no sería debido aplicar el principio de interpretación conforme, pues este solamente va a operar cuando existan varias formas de interpretar una norma, cuando el artículo sea dudoso, cuando el artículo no sea claro, pero cuando el texto sea claro y no admita otras interpretaciones, otras posibles interpretaciones, allí no es posible aplicar el principio de interpretación conforme. Para hablarles acerca del principio de interpretación conforme y sus elementos, consideré el criterio jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro interpretación conforme, naturaleza y alcances a la luz del principio pro persona, bajo el registro digital número 2014-332 y fue emitido en materia constitucional en el año 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este criterio habla también de dos momentos de conformidad de leyes con el texto de la Constitución Federal. Uno de esos dos momentos en que las leyes deben de manifestar su conformidad con el texto de nuestra Constitución Federal es en la creación de las normas. El legislativo debe emitir leyes cuyo texto sea congruente y vaya de acuerdo con el texto de la Constitución Federal. Y el segundo momento es en la fase de aplicación de las normas. Allí los jueces y tribunales competentes para aplicar las normas a casos concretos deben tener presente siempre como marco de referencia o criterio que domine y prevalezca el texto de la Constitución, en donde tenemos la interpretación conforme. También de este criterio que les estoy comentando puedo desprender tres finalidades del criterio de interpretación conforme. Una de ellas es que el ordenamiento jurídico en México, es decir, todas las leyes vigentes en México, tengan unidad y coherencia. Esto se logra a través de que se aplican criterios de interpretación, como el principio de interpretación conforme, que permite que todas las normas vigentes sean una unidad, sean uno mismo en su globalidad y sean coherentes entre los textos de unas y de otras, pero sobre todo coherentes
en relación al texto de la Constitución, porque si las normas secundarias o reglamentarias contradicen el texto de la Constitución, no podríamos hablar de esa unidad o de esa coherencia. Y así cada juez estaría resolviendo de chile, mole y pozole. Aunque pensándolo bien, tal vez así tendría más sabor. Una segunda finalidad del principio de interpretación conforme, de acuerdo a lo que dice la Corte en esta jurisprudencia que estoy comentando, es que se evite en la medida de lo posible la declaratoria de invalidez constitucional de una norma o incluso su declaratoria general de inconstitucionalidad, tomando de varias posibilidades de interpretación aquella que permita que la norma que se interprete salve la posible contradicción que tenga esa norma con la Constitución. Por lo cual, la Corte dice que la interpretación conforme toma sus bases del principio de conservación de la ley, en donde se trata, en la mayor medida posible, que las leyes permanezcan, que las leyes se mantengan, que no sean decretadas inconstitucionales, sino habiendo agotado sus posibilidades de interpretarlas en el contexto constitucional. Una tercera finalidad que desprendo es que se evita que una norma, al ser declarada inconstitucional, genere un vacío en el sistema jurídico mexicano. En tanto el legislativo subsana esa norma que no está acorde al texto constitucional. Es decir, con la interpretación conforme se busca encontrar el lado amable de las normas y encontrar una interpretación que sí esté alineada a la Constitución y por tanto no se tenga que proceder a declarar la invalidez o incluso a la declaratoria general de inconstitucionalidad de esa ley. Y perdón que me puse chistosito con esto del lado amable que se le tiene que encontrar a la norma, porque aquí sí quiero dar una opinión personal. Considero que puede ser exagerado que se busquen salvar leyes con un enfoque de interpretación, pues esta interpretación conforme es positiva en tanto que se busque que las leyes no contradigan el texto de la Constitución y al contrario vayan acorde a su contenido, pero considero un contrasentido que la interpretación busque salvar leyes contradictorias, pues técnicamente podríamos estar hablando de que la Corte legisla un poco, pues sus criterios de interpretación conforme se vuelven aplicables para evitar la inconstitucionalidad de una ley, que sería mejor corregirla y hacerla congruente con la Constitución. De hecho, en mi video de efectos generales en los amparos, menciono el procedimiento que se sigue cuando la Corte determina la inconstitucionalidad a través de jurisprudencia por reiteración, emitida ya sea por la Corte o por tribunales colegiados de circuito, respecto de una norma, dando intervención al Congreso para que en un plazo de 90 días naturales solvente la inconstitucionalidad de esa norma. Y en caso de no hacerlo, es cuando procede ya la declaratoria general de inconstitucionalidad de una ley o norma que hace la Corte, lo cual debe evitar el vacío legislativo que se busca no generar con la interpretación conforme en una de sus finalidades, porque en realidad la otra subsiste, que para las normas no claras y con varias posibilidades de interpretación, allí sí es conveniente que se utilicen las interpretaciones que vayan de acuerdo con el texto de la Constitución. Y ya para finalizar, amigas y amigos, ahora sí les tengo buenas noticias para los que bostezan mucho, para los que están dormitando cuando están viendo mis videos o que los utilizan para dormir, los ponen en las noches antes de dormir para poder conciliar el sueño más rápido y evitar contar borreguitos. Ahora solo hablaré de dos criterios jurisprudenciales en donde la Corte está aplicando el principio de interpretación conforme para resolver casos distintos. El primero de ellos es el señalado bajo el rubro Derecho de protección de datos personales. Interpretación conforme del artículo 70, fracción 42ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está identificable bajo el registro digital número 2029-916, que fue emitido por la segunda sala de la Corte y es en materia constitucional. La segunda sala de la Corte determinó, y teniendo como criterio jurídico y justificación, que no se transgrede el derecho a la protección de datos personales siempre que se haga la interpretación conforme con los artículos 6 y 16 de la Constitución. El argumento que hizo valer la Corte para
la interpretación conforme es que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es parte de un sistema de normas que materializan los derechos de acceso a la información, también a la privacidad y también a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados. Por lo cual, bajo estos derechos que forman parte de un todo, al hacer la interpretación conforme del artículo 70 de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los artículos 6 y 16 de la Constitución Política, nos dijo la Corte que debe entenderse que frente a la obligación de publicar la lista de pensionados y jubilados y el dinero que perciben con la intención de transparentar el destino de los recursos públicos que están recibiendo, se encuentra frente a esto el derecho de los titulares de los datos personales que aparecen en las listas de ejercer su oposición al tratamiento y a la publicación de sus datos personales. Y existiendo estas dos interpretaciones contrapuestas, la Corte deja en manos de los sujetos obligados de ponderar si para la finalidad que tiene la publicación de la lista de jubilados y pensionados y el monto que perciben, es necesario que se divulgue el nombre de la persona que ejerce la oposición a que se publiquen sus datos personales o si puede suprimirse su nombre sin que ello repercuta en la transparencia que está haciendo el ente público del destino de los recursos públicos. Y en este criterio un poco la Corte dejó la interpretación conforme, definitiva y final, básicamente para que el sujeto obligado la haga, porque no hace un pronunciamiento directo de cuál es la postura que debe prevalecer, que esté alineada con el texto de la Constitución, sino lo deja en manos del sujeto obligado. Y por otro lado, el segundo criterio jurisprudencial del que les quiero hablar está señalado bajo el rubro reparación del daño patrimonial. Interpretación conforme del artículo 1915, segundo párrafo, última porción normativa del Código Civil Federal. Esta está identificable bajo el registro digital 2027-036 y fue emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es en materia constitucional. Y los hechos o antecedentes concernientes a este criterio de interpretación conforme es que una persona presentó demanda de responsabilidad civil por la muerte de su hijo con motivo de una descarga eléctrica. En primera instancia se absolvió a la parte demandada y a la aseguradora para que no pagaran. En apelación, el papá presentó su recurso y un tribunal unitario de circuito declaró improcedente la indemnización por daño patrimonial, considerando que el padre carecía de legitimación para promover, al no habérsele reconocido judicialmente su carácter de heredero respecto de su hijo. Sin embargo, el papá inconforme promovió un juicio de amparo en contra de esa resolución, mismo que también le fue negado, pues el tribunal colegiado de circuito que conoció resolvió considerando correcta la interpretación que se hizo del artículo 1915 del Código Civil Federal, en cuanto a que para que el papá pueda considerarse heredero debía ser declarado judicialmente como tal, lo cual en ese momento no había ocurrido, y además dijo el tribunal colegiado que era inoperante la petición de interpretación constitucional que había hecho el papá en su demanda de amparo, quien de nueva cuenta presentó un recurso de revisión. Y de este, que resolvió la Corte por tratarse de un tema de constitucionalidad, generó el siguiente criterio jurídico y decisión, que bajo la aplicación del principio de interpretación conforme, la referencia a heredero hecha en el artículo 1915, segundo párrafo, en su última porción del Código Civil Federal, se debía interpretar abarcando a los familiares de la persona fallecida, que la propia ley señala que pueden ser herederos, caso en el cual estaba el papá, y que no se entendiera únicamente como herederos a los que fueran declarados formalmente por un juez. Aquí está todavía más claro que en el primer ejemplo. Una norma civil daba la posibilidad de ser interpretada de dos formas. Una pidiendo que se identificara solo como herederos a los que un juez declarara como tal en un proceso judicial. Y la otra forma de interpretación era considerando a los herederos a los que la ley civil manifiesta que pueden serlos, entre los que se encontraba el papá. Interpretación
que prevaleció acorde al derecho humano y garantía individual de derecho efectivo a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Aquí es donde se da la interpretación conforme al texto de este artículo 17 de la Constitución Federal. Habiendo otras posibilidades de interpretación, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y les pido de favor si me pueden regalar un like si es que les gustó mi contenido y también que me apoyen a compartir, que me compartan lo más que pueda para que pueda llegar a más gente. Pues creo que el algoritmo no me ha estado favoreciendo mucho y no me ha estado ampliando el círculo de personas que podrían ver mis contenidos. Pido encarecidamente que me apoyen y si es que les gustan mis contenidos, que se suscriban a mi canal. Gracias y hasta la próxima.